Bueno, esperaba que alguien más se sumara, me parece que no. Vamos a continuar. Bueno, ok, insisto, nosotros los criminólogos y abogados, pues hay algo sumamente importante cuando hacemos investigación que tenemos que hacer, ¿no? Esto que tenemos que hacer, pues que no lo hacen los abogados, con mucho respeto se los digo y ya lo he comentado en otros momentos, pues sí lo hacemos los criminólogos, ¿no? Efectivamente, nosotros hablamos, sí tenemos ahí la pantalla a la vista de la plataforma, ¿verdad? Indíquenme. Sí, Sí, profesora. profesora. Ok, perdón, ok. Pues efectivamente nosotros siempre hablamos de factores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros no somos psicólogos, ¿no? Aún dentro de la psicología criminal, que en algún momento, sí, sobre todo cuando hoy todo el mundo quiere ser perfilador criminal, pues se van a dar cuenta que de las cosas más interesantes que hacemos, pues es desde el ámbito sociológico. De ahí que nosotros hablamos siempre en factores y tenemos factores exógenos que son todo lo que está en el exterior del individuo, ¿no? Endógenos, pues es todo lo que nos afecta a nivel emocional. ¿Qué quiere decir? Pues es todo lo que somos de manera interna, ¿no? Que esto pues nace desde nuestros pensamientos y desde nuestra percepción del mundo. De ahí, pues hablamos de factores preparantes. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, desde el ámbito de la criminología siempre va a haber, como lo sabemos, hay un estímulo y una reacción, ¿sí? Después tenemos los preponderantes. Efectivamente, dentro de los preponderantes, nosotros vamos a tener que analizar, ¿sí? Estos factores que pueden ser desde la familia, pueden ser desde mi contexto familiar, desde mi contexto social, hasta mi contexto educativo. Y bueno, en este ámbito, ¿sí? Cuando ustedes lleguen y si coincidimos en el taller de criminología aplicada, ¿sí? O clínica, como ustedes lo quieran llamar, porque bueno, hoy todo es clínico, pero por el contexto de la aplicación, no porque efectivamente la clínica se entienda como una rama de los aspectos médicos, ¿no? Sin embargo, bueno, se entiende que las clínicas incluso que están por ahí propuestas para nuestra institución, para la carrera, pues tiene que ver exactamente con aspectos desde el ámbito de cómo aplico, ¿no? Mi disciplina, cómo hago investigación, cómo efectivamente yo voy a hacer este tipo de análisis, ¿sí? De poder entender cuál es la estructura, ¿sí? Mental, que equivale a la psicología, mi estructura social, que equivale a la sociología, ¿sí? Mi estructura socioeconómica, que equivale a que efectivamente de mi capacidad económica es como yo me voy a relacionar socialmente, ¿no? ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que socialmente todo el tiempo los individuos nos estamos relacionando, ¿no? Desde que vamos a la escuela hasta cuando, con mucho respeto también lo comento, ¿eh? Cuando vamos al antro. ¿Sí? Entonces, de ahí que efectivamente cuando hacemos análisis sobre las conductas delictivas, pues no es tan sencillo como se parece o como se piensa, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente son diferentes, ¿sí? Factores para quienes no quieren hacer redundantes en el término, pues no se sientan culpables porque efectivamente, ¿no? En muchas ocasiones pareciera que se escucha repetitivo, sin embargo, insisto, no lo es. ¿Sí? Por otro lado, pues bueno, como ustedes se van a dar cuenta en la misma plataforma, ¿sí? El ámbito sociológico, ¿sí? Para el fenómeno delictivo, ¿sí? Es sumamente importante. Preguntas, dudas o comentarios tienen el uso de la voz o incluso, pues sí quisiera escuchar hasta este momento cómo podríamos darle, si bien es cierto que ya entendí que la experiencia de esta experiencia de aprendizaje, pues está bastante sencilla, lo cierto es que vuelvo a hacerles la recomendación, ¿sí?
hay que agotar mis fuentes de consulta, porque de repente en la bibliografía me ponen fuentes de consulta, el enlace, ¿no? Que dice aquí edu.castellano.cdmx diagonal, ¿y qué creen? No abren los enlaces. Y si abren los enlaces, pues directamente me mandan a la plataforma, pero no precisamente me mandan a las unidades que estamos revisando. Entonces, también es cierto que en muchas ocasiones ya no he querido hacerles más observaciones y no porque no pueda, sino porque efectivamente, bueno, creo que para quienes ya tienen una idea de quién es y cómo trabajo y he trabajado siempre con mis estudiantes, pues el tema no es perjudicar, ¿no? Ni hacer las cosas más difícil, pero sí que ustedes tengan perfectamente claro que hay que agotar cuando yo hago investigación, no exactamente, ¿sí? Lo que me diga la plataforma, porque una cosa es que yo revise toda la plataforma para tener un contexto, ¿sí? De mi unidad, de lo que, para lo que me estoy preparando, y otra cosa es muy diferente, ¿eh? Que yo crea que no hay más información que la que está en mi plataforma. Entonces, pues, como dicen los memes, ahí les encargo. Entonces, sí quisiera escuchar si hay algo más que agregar, si hay alguna duda o comentario, porque pues al final del día esta sería nuestra última unidad para que pasemos pues ya a hacer una recopilación de lo que hemos visto en estas 4 unidades. No sé quién más esté a la vista, pero sí es importante que vayamos ya haciendo esta suma de todo lo que hemos visto para poder sacar fácil y rápido el tema de la investigación del problema prototípico. El uso de la voz lo tiene para que nos pueda ir Anabel y Argelia. Las escucho, por favor. Maestra, bueno, hablando de otro factor que entra entonces, puede ser eh, como desarrollo sociocultural. La genética entra, o sea, porque cuando empezamos la introducción a la criminalística, bueno, sí, a la criminología, había un factor que también se derivaba o estaba como vinculado a la genética. ¿Ese también entra? A ver, te cuento. La genética eh, no, no visto o más, o mejor dicho, visto desde dónde, Argelia, porque no entendí mucho. Anabel, ¿A qué? soy Anabel, Miss. No te entendí. Anabel, soy yo, Anabel, no Argelia. No, Anabel, perdón. Ok. Sí, es que en el primero, en la introducción a la criminalística, en primer semestre, yo recuerdo que había sido que por genética, cosa que, como cuando dice uno, pues sí, se parece, lo heredó de su padre. ¿Ya me expliqué? Ok, bueno. Primero te debo de decir que en quinto semestre ya debes de saber cuál es la diferencia en criminología y criminalística, querida, porque no lo Sí, pudiste maestro. haber visto en criminalística, No, en ¿vale? criminología, Miss. Ok, entonces, si estamos en quinto semestre y no sabemos la diferencia entre criminología y criminalística, pues querida, con mucho respeto te digo, pues No, sí, hay que maestra, sí sé, regresarnos, sí ¿vale? sé, Entonces, no, bueno, sí sé, entonces profesora. tú me dices 2 veces criminalística, ¿no? Pues que la parte genética para la criminalística es totalmente diferente, para la criminología. No, Miss, ¿Ok? si lo pronuncié mal, discúlpeme, quise decir No, o sea, criminología. estamos como en vuelvo a insistir, en esta suma, ¿no? En este recuento de lo que en quinto semestre ya tenemos que tener perfectamente claro. Para la criminología, ¿sí? Efectivamente, la genética sí puede ser un factor. ¿Mm? ¿Por qué?
Bueno, pues porque también cuando yo hago análisis criminal, ¿sí? Tengo que saber si el sujeto proviene de padres, pues adictos, como por ejemplo, ¿no? Si el sujeto proviene de una familia donde preponderen las enfermedades mentales, ¿como cuáles? Como por ejemplo la esquizofrenia, como por ejemplo la paranoia. ¿Por qué? Pues porque genéticamente, pues estas enfermedades se heredan, ¿sí? Pero el contexto es diferente, ¿sí? Porque si tú me hablas de criminalística y genética, pues te podría decir, como por ejemplo, cuando se hace confronta de datos para la antropología, ajá, o la arqueología forense, pues tendría yo que revisar en las osamentas como por ejemplo, ¿no? Si en un vestigio arqueológico de las tumbas de, ¿qué te gusta? Chiapas, hay alguna coincidencia con la deformación de los cráneos que se hacían en la época prehispánica con otras tumbas como por ejemplo que se han encontrado en Guatemala, ¿no? Porque yo creo que también en quinto semestre deberíamos de saber, sí, que toda la región maya, sí, pues no solamente está en la península que actualmente conocemos de Yucatán, ¿no? Donde se asentaron esas etnias, ¿sí? Que como por ejemplo, llegaban pasando Guatemala, ¿no? Y seguía siendo península, ¿sí? De Yucatán, ¿sí? Seguían siendo mayas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo hago una confronta genética, ¿sí? Para otras disciplinas, pues desde luego que sí tiene relevancia. ¿Sí me explico? Sí, profesora. Esa era realmente la pregunta que quería, ahora sí que aclarar. Esa era mi Sí, duda. claro que sí, o sea, totalmente. Pero vuelvo a insistir, ¿no? De qué o cómo puedo hacer este análisis, pues del enfoque que yo quiero saber en el momento. ¿En cuál momento? En el momento de mi investigación. ¿Ok? Espero haber contestado tu respuesta. Por ahí vi la manecita levantada de Jimena. Jimena, adelante, por favor. Únicamente quería compartir mis reflexiones, que es que como tal somos producto de nuestros factores, pero sí es una realidad que tenemos otros factores que nos predisponen a ciertas situaciones, bien como se menciona con las enfermedades mentales. Otro ejemplo que me quedó clarísimo después de leer un artículo es que el ADN sí que se modifica con el consumo excesivo y reiterado de alcohol, mientras que las enfermedades mentales, como menciona usted, profesora, la esquizofrenia, es muy común ver que personas que la padecen, sus padres también tienen la misma afección. Y no es como para quitar el peso a todo lo social, pero sí es una realidad que dentro de nosotros, tanto, o sea, entiendas esto como si hay gente religiosa de nuestra alma, nuestro éter, hasta desde nuestra genética y nuestra mente. Es todo lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Jimena. Exactamente, ¿no? Y muy buena reflexión y una muy buena aportación, ¿no? Ahí es, pues, insisto, cuando yo les invito a que participemos, porque, pues bueno, ¿no? Como que yo no le encuentro ninguna atracción a que, pues yo venga y hable y hable y hable y hable, ¿no? O efectivamente, ¿no? Que les comparta lo mismo que hay de la plataforma, ¿no? Digo,
con mucho respeto también lo digo. Depende de qué, pues bueno, de quien domine la materia, ¿no? Porque pues si yo no domino la materia, pues entonces voy a hacer incluso hasta diapositivas de lo mismo que voy a encontrar o que van a encontrar ustedes, ¿sí? Dentro de la plataforma. Honestamente, pues cada quien, ¿no? Pero pues yo creo que sí es más interesante y más importante que podamos ver los enfoques, ¿sí? Como esto que acabamos de hacer de una simple pregunta, ¿no? Y que ahí, bueno, pues, insisto, ¿no? Lo interesante de la antropología, sí, como de la criminología, y no porque sea menos importante la criminalística, ¿no? Es que lo que nosotros hacemos, sí, como abogados y criminólogos, o criminólogos, criminólogas, abogados, abogadas, es efectivamente algo que yo he reiterado en el número de veces. El derecho por sí solo no tiene método científico. ¿Mm? Y que técnicamente, por esto, todas estas disciplinas que tenemos que analizar es porque efectivamente sí tienen su propio método científico. ¿Sí? De ahí que esto suma efectivamente, ¿sí? A los estudios jurídicos, porque netamente, ¿sí? Somos nosotros quienes aportamos pues este conocimiento, estos análisis, ¿no? O bien, como diría Jimena, ¿no? Estas reflexiones, ¿no? De poder efectivamente elevar el ámbito jurídico, ajá, a saber, ¿sí? ¿Cuáles son los antecedentes del individuo que efectivamente se le va a penar, ¿no? O se le va a llevar un proceso jurídico, ¿sí? ¿Es importante que yo vea los aspectos sociológicos? Por supuesto que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí incluso sabemos que jurídicamente, ¿sí? Durante los procesos puede haber algunos atenuantes a la conducta delictiva. Preguntas hasta aquí, mis vidas, dudas, comentarios, inquietudes, No, profesora. ¿no? Bueno, vamos a darle una vista rapidísima para que vean que, pues bueno, uno de los sociólogos más importantes que tenemos, que él sí era criminólogo, ajá, pues es este tal Emilio Durkheim, ¿no? Que si bien es cierto, la criminología, pues tenemos por lo menos importantes, más de 7 teorías, ajá, comparativamente con quién, pues comparativamente con el derecho. Perdón, denme un segundo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que bueno, la criminología es tan vasta, ¿sí? Lo malo es que no, muchos y muchas no saben realmente qué hacemos, ¿sí? Pero bueno, la criminología es tan vasta que efectivamente yo tengo más de 7 teorías para justificarle al derecho penal, como por ejemplo, ¿sí? El comportamiento de la conducta criminal, ¿sí? De ahí que efectivamente uno de nuestros más importantes, ¿sí? Criminólogos, pero además sociólogos, pues es efectivamente este tal Emilio Durkheim, o mundialmente conocido solamente como Durkheim. ¿Y por qué? Pues porque efectivamente, ¿no? Él nos dice que es determinante en el crimen, ¿sí? O en los criminales, revisar el grupo social al que pertenece. ¿Qué creen que nos quiera decir con esto? O para más fácil, ¿creen que exista prototipos de criminales? Adelante, Jimena. Se refiere, bueno, yo lo interpreto porque la criminalidad no es igual dependiendo del estrato social al que pertenezcas. Es decir, una persona con un ingreso económico alto no es menos probable que delinca como robos o que sea carterista o delitos que se entienden como que lo cometen personas pobres, por así decirlo. Ok, muy bien.
Alguien nos comenta aquí, ¿no? Nos quiere hablar de Enrico Ferri. Bueno, Enrico Ferri, pues bueno, cuando nosotros Mientras más haciendo un poquito, alto o bajo sea tu... perdón, Jimé, ya no te escuché. No, no, disculpe, profesora. Dejé mi micrófono abierto. Ok, bueno, cuando nosotros hablamos de la tríada criminológica, para que hagamos un poquito de, de línea del tiempo, ¿sí? Sabemos que la tríada criminológica la componen hoy por hoy, ¿sí? Enrico Ferri, César el Hombroso y Rafael Garófalo, ¿sí? Si bien es cierto que cada uno tenía diferentes especialidades y que también es cierto, gracias a ellos, por eso la criminología es multidisciplinaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente yo lo también he dicho en otros momentos, porque tenemos muchísimas disciplinas, ¿no? Muchísimas para, insisto, justificarle al derecho penal la conducta criminal. Sí, efectivamente, Enrico Ferri, ¿sí? Enrico Ferri, pues él era así abogado, ¿no? De hecho, pues también fue alumno de Garófalo, digo, perdón, de César el Hombroso, ¿no? Y realmente los criminólogos y los sociólogos, ¿sí? Fueron invitados por Enrico Ferri, ¿no? Que él sí era, insisto, abogado y jurista. Y cuando vio que efectivamente el derecho, pues puede saber de normatividad, de reglas, todo lo que nos dice la definición del derecho, ¿sí? Lo cierto es que se queda cortos por sí solo el derecho para justificar la conducta criminal, ¿sí? Y bueno, Enrico Ferri invita a Rafael Garófalo, que Rafael Garófalo sí era sociólogo. Enrico Ferri no era sociólogo. Pero ¿qué hizo? Efectivamente le dio estructura, ajá, porque anteriormente Enrico Ferri no existían las diferentes corrientes filosóficas de derecho y criminología. ¿A partir de cuándo aparecen? A partir de la existencia de Enrico Ferri. A él efectivamente le debemos esta división de la escuela clásica de derecho y criminología, ¿sí? Hasta llegar, pasando por las diferentes escuelas, a efectivamente lo que hoy tenemos como Escuela Positivista de Derecho y Criminología, ¿sí? Ahora, en este orden de ideas, pues quiero decirles que Enrico Ferri, pues después toma, ¿no? Otras investigaciones, pero efectivamente, pues él se convierte en investigador de manera conjunta con incluso, ¿no? Como dice aquí en el chat nuestra compañera, ¿no? Reedita algunos postulados, ¿sí? De Garófalo y de César el Hombroso. ¿Para qué? Pues para que efectivamente tengamos que saber y entender, pues la importancia, ¿no? La importancia que tiene el ámbito social, porque aquí hay algo sumamente interesante, grupo, o grupos, ¿no? Queridas estudiantes. Todo el mundo piensa que el criminal técnicamente, ¿no? Algo que yo siempre les digo a mis estudiantes, ya, por favor, cambien la pregunta, ¿no? Y todavía tengo estudiantes que preguntan, ¿el criminal nace o se hace? ¿No? Y yo les digo, ya, por favor, a estas alturas tendríamos que hacer otro tipo de pregunta, ¿no? Porque si nosotros estudiando Derecho y Criminología seguimos enfocados en eso, bueno, pues la verdad es que teóricamente no hay nuevos criminólogos, como tampoco hay tantos juristas que puedan dominar el derecho y la criminología. Y algo sí se los puedo garantizar. Ustedes como estudiantes no aprenden igual de un abogado que les quiera hablar de criminología, ajá, porque su enfoque es totalmente diferente a quienes somos criminólogos y es más fácil que los criminólogos les podamos hablar de derecho, ¿sí? Que los abogados de criminología. Y pues esta es la parte interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, Emily Durkheim, ¿sí? En una de sus teorías, ¿sí? Por ejemplo, de la anomia, que es de las más importantes, porque tiene otras, como la del suicidio, ¿sí?
pues nos dicen, ¿no? Que efectivamente hay aspectos sumamente importantes en donde hoy, sin que pensemos que esto es discriminatorio, queridos y queridas, pues sí tenemos características que son, que prevalecen, ¿sí? Para que yo pueda, incluso, ¿no? Que en México no se hace, tener efectivamente, ¿no? Una clasificación prototípica de un criminal. Y cuando hablamos de temas prototípicos, pues tendríamos que definir, ¿no? ¿Cómo podríamos, ¿sí? Encuadrar a lo que dice Jimena, ¿no? No toda la comisión delictiva, que en muchas ocasiones sí nace de las cuestiones económicas, ¿sí? La cuestión económica es un factor 50% preparante para la conducta criminal. Sin embargo, perdón, hoy tenemos criminales de cuello blanco, ¿no? Por ejemplo, que ahí pues surge algo sumamente interesante. No porque tengan capacidad económica, dejan de ser mayor o menor, si pudiéramos tener una escala, mayormente criminales o menormente criminales. ¿Preguntas o comentarios para ya ir cerrando nuestra exposición, por favor? ¿Alguien que quiera hacer alguna aportación? ¿No? ¿Nadie? ¿Eso quiere decir que ya nos queremos ir porque es sábado? ¿Y porque tengo mucho que calificar? Bueno, pues gracias por su comprensión. Ok. Pues quedamos muy pocos. De repente sí me frustra esto, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque cuando empiezo a calificar, pues ahí es donde se ve que nunca, pues, revisaron al 100% su plataforma, pero lo más increíble, pues, es que no buscan otras fuentes. ¿Vale? Bueno, pues, queridos y queridas estudiantes, quiero agradecerles como siempre por su atención. Me reitero a sus órdenes y, pues, si no tienen nada más que agregar, prácticamente finalizamos nuestra clase del día de hoy. Les deseo una excelente tarde y un feliz fin de semana. Hasta pronto y gracias. Gracias, profesora. Nos andamos. Gracias, maestra. Que tengan bonito fin de semana. Gracias a todos y todas.